están? Espero que estén pero que estén muy bien. Como siempre, mandarles saludos a todos les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Ahora sí, de lleno con el video. En este video vamos a seguir platicando de la problemática que tienen nuestros compañeros y compañeras allá en Cancún. También en Quintana Roo, porque no nada más es Cancún, es todo Quintana Roo. Ya que no se sabe si se puede trabajar o no se puede trabajar en Cancún. Ya que hay muchísima información que dice que sí. Sí, y hay mucha información que dice que no. Pero para saber cuál es la información real, pues vamos a revisar la información que nos manda Uber directamente a nuestros correos, a nuestras bandejas de entrada de nuestra aplicación. Y esa es la información correcta que está hasta el momento, ya que si los taxistas nos están lastimando, golpeando las unidades, a los usuarios, a los turistas, a todos, ya es muy punto y aparte de esos benditos delincuentes. Pero también en esta información viene cómo defendernos y qué documentos necesitamos en todo caso de que nos lleguen a lastimar a nuestra persona, ¿ok? Pues vamos con la primera. Como pueden ver aquí, está un correo completo, nada más que no puedo poner el correo completo, porque si no, no cabe aquí. Entonces se los dividí por partes, pero todo esto es el correo, ¿no? Te llega un correo donde te está diciendo si es Uber legal o no allá en ese estado. Y te está diciendo aquí mismo, es legal la operación de la app de Uber en el estado. Aquí te viene, con el fallo del amparo expedido el pasado 11 de enero, queda claro que siempre hemos afirmado la aplicación de Uber puede ser utilizada en el estado allá en Cancún, Quintana Roo. Entonces, sí se puede usar Uber. Que los taxistas no nos dejen usar Uber ya es muy punto y aparte. Gobierno allá de Quintana Roo, ¿qué rayos estás haciendo? Eso es una mafia, es delincuencia. Nosotros tenemos libre decisión de tomar o no tomar un taxi o tomar o no tomar un Uber. Eso sucedió. Esta misma situación ha sucedido bastante también en años en lo que son diferentes estados, pero donde también fue muy fuerte fue en el estado y Ciudad de México, ¿ok? ¿La autoridad debe de hacer cambios a alguna ley para que Uber pueda operar? No, porque no somos taxis, somos propiedad privada, una empresa privada, ¿ok? ¿A partir de cuándo se puede usar la aplicación de Uber en Quintana Roo? A raíz de la suspensión obtenida en un juicio de amparo, que fue el 11, desde el 4 de diciembre del 2018, los socios no requieren de ninguna concesión pública para realizar, viajes. Entonces, casi desde que queramos, ¿no? Vamos con la siguiente. Aquí lo que podemos ver, o sea, dicen, me pueden multar, porque también es muy cierto que te pueden multar, como en la Ciudad de Estado de México, que se han llevado autos y multas. Vamos a platicarlo por acá. ¿Me pueden multar por ser socio conductor registrado en Uber? No. La autoridad no debe emitir multas por protestar servicios contratados a través de la aplicación de Uber. Sin embargo, en caso de hacerlo, consulta nuestro servicio de soporte de la aplicación. Te están diciendo, ¿no? Ayuda, seguridad, mi auto fue detenido. Y ahí sigues todo el proceso. Esto de los que viven en Ciudad de Estado de México ya lo tienen hasta aprendido, porque cuando se llevan los autos es lo que necesitamos hacer para que siga todo el proceso del pago de la multa, ¿ok? ¿Necesito un permiso para operar? No, no necesitan un permiso para operar. ¿Necesito alguna licencia en especial? Tampoco necesitas una licencia especial. Aguas, porque ahorita se anda dando mucha información de la nueva licencia, que esto. No, hay que revisar también todos los requisitos de cada estado. Recuerden que este es Quintana Roo. Entonces, estoy hablando solo de Quintana Roo. En el estado de Ciudad de México no necesitan licencia especial. ¿El amparo aplica solo para Cancún? Este amparo, pues sí, porque están en problemáticas Quintana Roo, Cancún, o sea, todo Quintana Roo, Cancún, pero no, o sea, no se hizo un amparo para que otros estados, no, cada estado depende muchísimo de sus amparos o de lo que esté legalmente por allá, ¿no? ¿Se verán más categorías de Uber en la ciudad? Uber es un aliado en Quintana Roo. Yo, ni lo leo, ¿no? Yo se los explico. Sí se va a ver en un futuro nuevas categorías, pero primero tenemos que asentar las bases y que no nos estén cazando como brujas. Entonces, sí va a haber más, pero ya gobierno de Quintana Roo, taxistas, el sol sale para todos, ¿ok? Para que pueda haber nuevas oportunidades y nuevas categorías. Vamos con la siguiente. ¿Estará disponible Uber en Playa del Carmen? Es otra pregunta muy buena, ¿no? Uber es una aliada de Quintana Roo y queremos contribuir todo más a la movilidad del estado. Continuaremos con convicción para seguir siendo parte de la transformación, la movilidad de Quintana Roo. Ok.
Posiblemente sí, ¿no? ¿Cómo puedo defenderme si movilidad o un policía de tránsito detiene mi vehículo? Esta es una parte importantísima. Te invitamos a mantener la calma y seguir con el proceso bajo ninguna circunstancia, y lo voy a repetir, bajo ninguna circunstancia, ofrezcas algún tipo de retribución económica, propina o ayuda para evitar la imposición de la multa, pues ello conlleva al consentimiento del delito de cohecho, ¿ok? No den nada, no den mordidas. Sonó muy bonito lo que te escribí, güey, pero es mordidas, no den mordidas, ¿ok? Posteriormente, cualquier situación o aclaración, nuestro servicio de soporte está disponible para ti 24/7. Y por allá. Paga Uber las multas a sus conductores. No te está diciendo que sí, pero tampoco que no. Recuerde. Cada caso es diferente y es analizado para que conjuntamente se le dé la mejor solución. Te invitamos a consultar nuestro servicio de soporte para más información, ¿no? Sí te pagan en algunos estados, en otros he visto que no, pero hay que tener muchísimo cuidado, ¿ok? Viene la otra parte. ¿Cómo se beneficia como socio conductor esta resolución? Pues de que puedes trabajar, ¿no? Y te está diciendo la resolución significa que ninguna autoridad puede considerar el servicio intermediado por la aplicación Uber como público. Es privado, entonces trabajen. Pero con mucha precaución porque los taxistas andan muy peligrosos. Si ustedes cuentan con un amparo, la autoridad puede ser reprendida por desacato. En caso de que la autoridad comience a realizar conductas con base en las normas que ya se declararon inconstitucionales, ¿ok? Se puede promover diversos medios legales para poder actuar, ¿no? Y restaurar la situación como se debería de ser. O sea, sí te pueden, gobiernos, sí podemos meter por ahí algunas quejillas, ¿no? Buscarán un acercamiento con las autoridades, más que busquen, siempre están con las autoridades, siempre están ahí platicando para que haya nuevas formas de resolver toda esta bendita situación. Entonces, vamos con la siguiente. Esto es importante. ¿Qué puedo hacer si sufro un accidente causado por un tercero? Taxistas, etcétera, ¿no? Reporta cualquier altercado en caso de altercados o provocaciones. Taxistas, recuerden. Te invitamos a mantener la calma y no responder. No les sigan el juego a sus benditos lacras. Recuerden que puedes reportar el incidente a través de las opciones de soporte de la aplicación. Recuerden eso sí, apréndanselo. Ayuda, seguridad. Estuve involucrado en una agresión por terceros. Yo recuerda la opción de llamar al 911 desde tu app. ¿Qué puedo hacer en caso de considerar que una institución o particulares estén violando mis derechos? Si consideras que una persona, institución, organización, autoridad estatal o municipal está violando tus derechos y la autoridad no está garantizando tu seguridad, puedes presentar una queja en línea para denunciar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Entonces, nos vamos directamente con Derechos Humanos y ahí metemos nuestra queja, ¿ok? Luego ya viene la última parte. ¿Qué evidencia necesito para presentar una queja de la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Y es muy importante, tome nota. Para presentar tu queja debes dar una descripción de los hechos ocurridos, datos de contacto, datos personales, personas o grupos afectados o agraviados, adjuntar un documento de ratificación con firma autógrafa, en nombre, cargo de la autoridad o servicio público responsable, ya que pueden ser uno o varios. En este caso, si te pegan los taxistas o te pegan las autoridades. En caso de no conocerlos o no lograrlos identificar, se deben proporcionar los datos mínimos que lleven a su identificación, así como el nombre de la dependencia o institución a la que se encuentran adscritos. Además, deberás proporcionar toda la información y documentación relacionada con la queja, como fotos, videos, multas, etc. Si te llegan a pegar por ahí los taxistas a tu automóvil, nada más ahí de reojo, tómale las fotos a las placas, no importa su nombre, con las placas lo identificamos y lo metemos a la cárcel por agresiones. Sí se pueden meter a la cárcel por agresiones, ¿ok? Están muy protegidos, aunque sean policías, graben, está en nuestro derecho y no es ilegal grabar, ¿ok? Tus viajes están asegurados y ya eso ya hacemos de lo de AXA, ¿no? Entonces, esto es la información. Entonces, para terminar y concluir este video, va a ser un video pesado, un video poco de lo rutinario que ya hemos visto. Compañeros, compañeras que están allá en Quintana Roo, especialmente en Cancún, de verdad que estoy muy triste porque no los están dejando trabajar y nos estamos afectando nosotros mismos como mexicanos.
Hay noticias que ya están poniendo a Cancún como una zona muy peligrosa para el turismo. Esto está afectando muchísimo. Dejen ustedes al turismo, dejen ustedes... Nos estamos afectando a nosotros mismos. Si somos nosotros mismos mexicanos, si nos estamos tirando tierra. Taxistas que me están viendo, el sol sale para todos. Y la verdad que tanta agresividad, tanta agresión está acabando con nuestra humanidad. Así que si me estás viendo, taxis, de verdad no deberían estar haciendo esto. El sol sale para todos. Simplemente es nuevo que entre Uber, competencia nueva, échale muchísimo más ganas. Uberianos, uberianas, los que me estén viendo, tengan muchísima precaución. Recuerden que Cancún es una zona rojísima, de alto riesgo. Tomen muchísima precaución. Y esperemos que esto ya termine y se pueda trabajar tranquilamente de la mano, porque somos mexicanos y en verdad, en vez de estarnos destruyendo, nos deberíamos estar apoyando. ¿Ok? Me despido, pero antes de despedirme, les recuerdo que lo más importante es su like, su suscripción y su campanita aquí en los comentarios. En verdad, si son de Cancún, pongan qué está pasando, qué les ha sucedido, tenían esta información o no, y si gustan que siga informándoles de lo que está sucediendo ahorita en Cancún. Me despido, pero antes de despedirme, recuerden que las mentorías especializadas siguen en el canal. Son muy buenas si quieres aprender cómo administrar, cómo llevar, y los secretos que no doy aquí en el canal, se los doy directamente en las mentorías especializadas. Estos secretos van más guiados para los socios, ¿ok? Pero aquí está toda la información. Mándenme mensajito por si quieren una mentoría. Me despido, amigos, amigas. Nos vemos en otro increíble video. Adiós.